Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Alberto Libros y Literatura. Hoy quiero hacer un vídeo enmarcado en esta semana en la que ya estamos inmersos, que es la Semana Santa. Y quiero que veáis unos autores que os he estado rebuscando entre mis libros para sacaros autores en los que tienen una cosa en común. Y no es el premio Nobel, aunque algunos lo tengan, pero no es el premio Nobel. Entonces, estos autores de los que voy a hablar hoy tienen una cosa en común y lo vais a ver a lo largo del vídeo. Ya se acerca la Semana Santa, ya estamos en ella y muchos pues nos interesamos un poco más por siempre, ¿no? Que vienen estas fechas pues por Jesucristo, su vida, el cristianismo, sus orígenes. La televisión pues se llena de películas que están ambientadas en la vida de Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Ahora parece que menos, porque parece que ya esto lo van también un poco remitiendo, pero antiguamente, yo cuando era pequeño recuerdo que nada más quedaban películas de este tipo, ¿no? En estas fechas. Entonces he seleccionado algunos libros que se encuentran en mi bodega, como digo, en mi refugio, y hablan de un modo u otro de la pasión de Cristo o vida de Jesús. Y este es el punto en común que tienen los escritores de los que hoy voy a hablar. Vamos a ver algunos que relatan la vida de Jesús en una clave histórica, otros en una clave devocional, de meditación, contemplación, y también algunos de manera novelada, entre otras. Y así pues cada lector puede elegir la que más se ajuste a sus gustos. Vamos a comenzar con Historia de Cristo de Giovanni Papini. Esta obra es una auténtica bomba, como su autor. Papini es la bomba atómica, es un escritor fascinante, es un autor muy difícil de encasillar, es raro y cuando lees a Papini piensas, pero ¿de dónde ha salido este tío? Fenómeno de escritor, ¿no? Ha escrito muchísimo. De Papini podríamos estar hablando un día entero. Muy famoso por su libro Gog, el libro negro. También tiene otras obras excelentes, como La escala de Jacob o El diablo, o Un hombre acabado, que es una obra un poco más autobiográfica, o Palabras y sangre, que es un libro de relatos cortos. Pero esto, bueno, como digo, ya da para otro vídeo y lo veremos más adelante si Dios quiere. Giovanni Papini, nacido en Florencia en el año 1881 y fallecido en el mismo lugar en 1956. Inicialmente ateo, pasó a ser un católico hasta la médula. Su padre, Luigi Papini, era republicano, ateo y anticlerical. Fue bautizado gracias a su madre que medio a escondidas y sin conocimiento de su padre, pues bautizó a su hijo Giovanni. En esta obra que tengo aquí es de la editorial Ediciones Fax. Esto es una edición antigua, una editorial madrileña. Aquí os muestro el lomo. Y bueno, esta obra, la pintura a mí este tipo de pintura me entusiasma, me encanta. Es un tipo de expresionismo, o no sé cómo decirlo, renovación del arte, de la renovación del arte sacro de los años 60, 70, y me he vuelto realmente loco buscando en internet y no he logrado averiguar quién es este autor, porque aquí, si os fijáis, se supone que es el nombre del autor, pero no logro saber si pone Gárdega. No lo entiendo. Y bueno, con todo esto de la inteligencia artificial y todo eso lo he intentado sacar y la inteligencia artificial se vuelve loca y no te sabe decir tampoco quién es el autor de esta ilustración, que ya os digo, a mí me encanta. Termino de mostrar la edición, la portada de la edición. Ediciones Fax, calle de Zurbano, Madrid. Y bueno, pues es una obra que es tamaño bolsillo, aunque es en tapadura. Y aquí veis el tamaño de la letra.
está bastante bien, no es una letra muy pequeña. Y aquí en el índice podéis ver cómo viene en esta historia de Cristo de Papini, cómo viene pues cronológicamente, ¿no? Pues el establo, los pastores, los tres magos, Octaviano, Herodes el Grande, el perdido hallado, el carpintero, paternidad. Bueno, como veis, los títulos de los capítulos son un poco pues siguiendo un orden cronológico, pero va metiendo cosas un poco, pues eso, las bodas de Caná, panes y peces, oculista, ¿no? Poeta, la levadura. Bueno, es un poco, como digo, como el Papini. O sea, aquí hay tela marinera en esta obra. Aquí, bueno, ya sabéis, relata la historia de Cristo de un modo que rompe con lo tradicional y presenta el mensaje de Cristo en la humanidad de una forma apasionada, porque como os digo, Papini pasó de ser ateo a un católico apasionado. Y vemos los conflictos internos pues que tiene Jesucristo, las contradicciones de su entorno, etcétera. Es un libro que invita tanto a creyentes como a escépticos a replantearse la figura de Cristo como una de las influencias más determinantes de la historia. En el índice que ya hemos visto, pues son pequeños capítulos, no son capítulos muy pequeñitos, no son muy extensos. Y como digo, pues relata fragmentos de la vida de Jesucristo. En conclusión, un libro largo, pero no aburrido. Y es para leer poco a poco. No es un libro para leértelo así, voy a leérmelo del tirón, porque es, pues eso, tiene enjundia y bueno, es para leérselo sosegadamente, para ir rumiándolo, como digo, y poco a poco. Es una catequesis para no creyentes y una lectura espiritual para cristianos de todos los tiempos. También os quería enseñar esta edición sin la sobrecubierta, que como digo, el diseño de la sobrecubierta, la ilustración me encanta, pero quería enseñaros también por dentro, ¿no? Sin sobrecubierta, esta tapa dura, preciosa, con estas letras grabadas en dorado. Y aquí en el lomo también Papini, Historia de Cristo. Maravilloso. Aquí también así con un pequeño grabado de editorial Fax. Pues esta edición es preciosa, estoy enamorado de ella y es de los libros que más cariño tengo de mi biblioteca. Continuamos con El Grande de Gabriel Miró. Figuras de la Pasión del Señor, del año 1916. El nombre completo de nuestro autor es Gabriel Francisco Víctor Miró Ferrer. Nombre compuesto y cosas de la época, supongo. Y bueno, cuando lees a Gabriel Miró, pues te das cuenta de que nunca has leído nada igual, la verdad. Yo hace poco lo descubrí, y eso que es de mi tierra, que es un escritor alicantino, y lo descubrí relativamente hace muy poco. No sé, me sorprendió este escritor, la verdad. No es fácil de leer, pero merece mucho la pena. Es distinto a todo lo que hay. Yo tengo la suerte de, como digo, de tenerlo muy cerca, porque repito que nació en Alicante en 1879 y falleció en Madrid en 1930, y su cuerpo está sepultado en el cementerio de la Almudena de Madrid. Entonces, los que seáis de Madrid tenéis la suerte de poder ir a ver la sepultura de este gran escritor de la llamada generación del 14 o del novecentismo. Os hablé de este autor en uno de mis primeros vídeos, que era Libros Secretos, y quería pues recordaros un poco pues que comenzó su fama con la novela de Nómada, que se llevó el premio del cuento semanal y aquí empezó fue el impulso, ¿no? que le dio a Gabriel Miró para hacerse pues un nombre, ¿no? en el mundo de la escritura. Y aquí pues esto ya lo conté un poquito, pues es la narración de un rico gijonense que pierde a su hija y a su esposa y para olvidar sus penas pues se entrega a una mala vida en la que dilapida su fortuna y bueno, se convierte pues en un nómada nostálgico. Esta obra ya os la mostré y bueno,
pues como para recordatorio de quién era este autor y cómo comenzó. En esta obra, Gabriel Miró narra escenas relevantes del Evangelio, deteniéndose en diversas figuras que rodearon al propio Jesucristo. Yo tengo la lectura bastante reciente, como digo, lo leí hace muy poco y tengo que decir que no es una lectura fácil, la verdad, no es fácil. Tienes que estar un poquillo ahí concentrado, pero merece mucho la pena, de verdad. Es una prosa así como lírica y detallada y se enfoca en la psicología y el entorno de los personajes. Me fascinó cómo describe la figura de Judas Iscariote. Aquí podéis ver el índice de todas las figuras de la época en las que se trata esta obra. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Y nada, pues leer a Gabriel Miró es una delicia, de verdad. Pero en esta obra en concreto se ve el talento que tiene Gabriel y el conocimiento también que tiene sobre la época, que fue fruto de un trabajo que hizo para la editorial Becci y Ramos en Barcelona, quienes le encargaron que trabajara para la editorial, le encargaron una enciclopedia sagrada, digámoslo así. Y claro, para hacer este trabajo Gabriel Miró tuvo que sumergirse en este mundo. Lo que pasa que esa enciclopedia no se llegó a publicar por culpa de la Primera Guerra Mundial. Pero esto, pues como digo, le ayudó mucho a familiarizarse con los temas bíblicos. Y fruto de ese trabajo es esta preciosidad. En esta obra nos pone la sensibilidad a flor de piel y te sumerge en los sonidos, los aromas y los colores de la Semana Santa levantina, una zona de España que, como bien sabéis, tiene cierta similitud a la zona de Palestina, ¿no? Pues los palmeras, los árboles frutales que hay por esta zona, pues son muy similares, ¿no? Y esta edición que yo tengo, pues es de Círculo de Lectores. Aquí podéis ver qué bonita es, tapa dura, y creo que en un vídeo corto ya os saqué este libro. Fijaos en esta dedicatoria: a mi madre, que me ha contado muchas veces la pasión del Señor. Pues vemos que Gabriel Miró pues era fervoroso, ¿no? de estas tradiciones que tenemos aquí en nuestra querida España de la Semana Santa. Barrabás, 1950, de Par Lagerkvist. Bueno, mi pronunciación, ahí va, ahí lo he dejado. Bueno, Barrabás, a ver, aquí no nos vamos a ceñir directamente al propio Jesucristo, pero bueno, todos sabéis quién es Barrabás, ¿verdad? Pues sobre esta figura se centra esta novela de Par Lagerkvist, que es Premio Nobel de Literatura en el año 1951, como podéis ver aquí. Y es un escritor sueco, nacido en el 1891 y fallecido en el 1974. Fue poeta, dramaturgo y escritor de novelas, cuentos y ensayos. Esta edición de Orbis Premios Nobel también contiene otras obras, que contiene El Verdugo también y El Enano. Barrabás, digámoslo así, que es hasta la 117, por lo tanto la obra sería esto de aquí. No es muy extensa, pues 100 páginas aproximadamente. Y bueno, pues esta obra sería una historia novelada que narra el periplo de este personaje bíblico, desde el indulto concedido por Pilatos y que parece convertirse en un maldito, este Barrabás, marcado para siempre, ¿no? Trata mucho pues la soledad de un atormentado Barrabás, que trata de comprender el sacrificio de aquel hombre que murió en su lugar. Con esta obra podemos también disfrutar de este Nobel de la Literatura y de profundizar en uno de los personajes de la Pasión de Cristo, aunque os recalco que se trata de una ficción. Iván Tolstoy. Aquí os traigo esta edición de Alianza, Cuánta tierra necesita el hombre y otros cuentos. Pues bien, en este conjunto de cuentos hay una gran cantidad de cuentos y aquí hay un cuento que se llama Donde está el amor, allí está Dios.
Ahí, en este cuento es en el que me quiero detener. Todos sabéis que Tolstói en su última etapa escribió obras de corte religioso, filosófico, existencial, si se quiere, y en las que se puede incluir pues la muerte de Iván Illich, resurrección y unos cuentecitos pues de los que os voy a hablar ahora. En concreto este de Donde hay amor, allí está Dios. No vamos a ver una narración ambientada en los tiempos de Cristo ni nada por el estilo. Y alguno podría decir, pero si Tolstói no ha escrito nada de esta época, ¿por qué lo trae aquí? Pues sí, os lo quiero mostrar porque me ha parecido adecuado para la temática del vídeo. Y ahora os voy a explicar por qué. En este cuento, de Donde está el amor, allí está Dios, narra la historia de Martín Afdeich, el cual... decir también que este cuento también lo podéis encontrar con el título de Martín el Zapatero y fue escrito en el 1885. Pues aquí este hombre, Martín, se narra su historia tras perder a su esposa y a su único hijo y debido a esto pues cae una profunda desesperación y pues comienza a cuestionar su fe, ¿no? Y estas cosas que suelen pasar, ¿no? Cuando estas desgracias ocurren en la vida de cada uno. Entonces en una noche escucha una voz que le promete que el mismo Jesucristo lo va a visitar al día siguiente. Entonces nuestro Martín pues se pasa todo el día esperando la llegada del Señor, pero en su lugar recibe a tres personas, pues tres personas necesitadas, que necesitan ayuda. Y bueno, pues termina el día y Martín se siente decepcionado y engañado porque su Señor Jesucristo no ha aparecido. Sin embargo, Cristo sí le ha visitado realmente en las personas a las que ayudó. Podríamos oír la voz del propio Jesús, ¿no? Diciéndole, Martín, Martín, pero no te das cuenta de que te visita 3 veces. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Versículo de los Evangelios. Se cumple, ¿no? Esta presencia de Jesucristo en los pobres. Pues este relato pues, nos habla de las presencias de Cristo, que son muchas, aunque es necesario a veces tener fe para verlas. Pero Cristo está presente en los pobres, por ejemplo. Tolstói tiene varios cuentos como digo, de corte religioso. Ahora mismo me viene a la memoria, también, me acuerdo cuando leí este libro, este cuento de los 3 Starsty, bueno, también se podría traducir como los 3 ermitaños. Ese cuento es buenísimo también. Y el padre Sergio. El padre Sergio, aquí viene como el padre Sergei, también es un cuento religioso muy, muy bueno. Pues nada, aquí os dejo al gran escritor ruso Iván Tolstói. Luis de la Palma, La Pasión del Señor, del año 1624. Luis de la Palma es un escritor y sacerdote jesuita español, nacido en Toledo en el año 1559 y fallecido en Madrid en 1641. Si estás buscando una narración de la Pasión desde un punto de meditación, de devoción, esta sería una opción. Nos lleva a una meditación profunda y detallada sobre los últimos días de Jesucristo. Está diseñado pues, para buscar la conversión y el amor a Cristo mediante la contemplación del sacrificio de Jesús. El relato se nutre de los evangelios y proporciona una narración pues muy amena, la verdad. Con esta lectura podrás meterte de lleno en el corazón de Cristo desde la última cena hasta su sepultura. Esta es la edición que yo tengo, ediciones Palabra. Aquí podéis ver, es en tapa blanda, en las solapas aquí. Y bueno, este libro lo compramos por recomendación de un sacerdote que nos recomendó su lectura y la verdad que no nos defraudó. Como veis, comienza aquí, comienza el Jueves Santo. Esto se centra completamente en la Pasión.
preámbulo comienza con la resurrección de Lázaro. Acordaos de que os hablé en el vídeo de Leonidas Andreyev del relato Lázaro. Pues aquí vuelve a salir la resurrección de Lázaro. Muy bien, pues esta sería esta edición de esta obra maravillosa. Ana Catalina Emmerich, La amarga pasión de Cristo. Esta lectura sería la tuya si estás buscando una lectura en clave mística. Catalina Emmerich era una monja alemana que desde pequeña decía tener visiones en las que se le aparecía el mismísimo Jesucristo. Pues este libro recoge las visiones detalladas de la beata alemana, ya que la Iglesia a esta mujer la ha declarado beata, la cual nació en el año 1774 y falleció en 1824. Aunque las visiones son de esta mujer, quien escribe el libro, quien lo redactó, fue el poeta del romanticismo alemán Clemens Brentano, quien pasó años a los pies de la cama de la mística anotando sus relatos, ¿no? Todo lo que le iba diciendo, pues este hombre lo iba anotando. Aquí se describen escenas que no aparecen en los evangelios canónicos, como aspectos específicos de la flagelación, el camino al Calvario y los sufrimientos psicológicos de Jesús. Recuerdo cuando leí la voluntad del gran Azorín, otro gran escritor alicantino de nuestra tierra, y recuerdo que cuando leí la voluntad, Azorín admiraba muchísimo esta obra. Admiraba muchísimo pues la fuerza plástica, el detalle minucioso de las visiones de la monja, y sentía una fascinación estética por cómo la autora describía todo al detalle, algo que encajaba perfectamente con la propia técnica literaria del propio Azorín, este escritor fantástico de Monóvar, de este municipio alicantino. Pues también deciros que esta obra de Ana Catalina Emmerich fue también una fuente de inspiración, una fuente principal, junto con los evangelios, claramente, para el guión de la película La Pasión de Cristo del año 2004, dirigida por Mel Gibson. Y continuamos por este pequeño librito de aquí, Fray Luis de León, Los nombres de Cristo, del año 1583. Esta preciosidad, esta cosa tan coqueta que lleva un sellito. Aquí podéis ver la portada. Es escritor sobradamente conocido por todos. Fue teólogo, fue poeta, astrónomo también, humanista y un religioso agustino español. Este libro me parece muy curioso porque analiza los distintos nombres que la Biblia da a Jesucristo, explicando cada uno de ellos, ¿no? Me voy a ir al índice porque aquí es donde vienen los nombres. Analiza cada uno de ellos, ¿no? Y les da explica su naturaleza y su relación con el mundo. Es un libro, a mi entender, para, como otros que he dicho, para no leer de corrido, ¿no? Esto no hay que leerlo así en plan como una novela. Esto pues hay que leerlo así, pues no sé, un día te coges un capítulo, por ejemplo, Pimpollo, que te lees Pimpollo y lo rumias, ¿no? Y estás ahí y lo meditas, porque también es un lenguaje que no es fácil. Y así un día pues te coges otro, por ejemplo, aquí Faces de Dios, Camino, Pastor, Monte, Padre del siglo futuro, Brazo de Dios, y eso, Esposo. Hay como 3 libros, libro primero, segundo y tercero. El libro tercero vendría Hijo, el Amado, Jesús, Cordero. Pues esta preciosidad, pues esos son los típicos libros devocionarios que había de la época. Esto está editado en 1941 por Apostolado de la Prensa. Pues este libro también curiosete y con el que se puede aprender mucho de los significados de estos nombres, ¿no? Que se le da a Jesucristo. Bien, y para acabar,
un premio Nobel de literatura francés. Premio Nobel del año 1952. Es un escritor católico que nació en el año 1885 y falleció en el 70. Esta obra de vida de Jesús, aquí se sigue cronológicamente el Nuevo Testamento, el índice donde se viene concretamente pues el orden cronológico, ¿no? La noche de Nazaret, el niño entre los doctores, el joven Jesús, el bautismo, y sigue un orden, ¿no? Cronológico, la samaritana, pues todos los pasajes del Evangelio donde... Y aquí también vemos que son, como el de Papini, son capítulos muy cortitos, el ciego de nacimiento, el buen samaritano, etcétera, etcétera. Y finaliza con la resurrección. Esta obra la escribió, entre otras cosas, la escribió François Mauriac en respuesta a la obra que hizo Ernest Renan, que también se llamaba La vida de Jesús, pero que presentaba, la obra de Renan presentaba un Jesús únicamente como hombre extraordinario, nada, sin divinidad. Y aquí, en respuesta a esa obra, pues François Mauriac, como buen católico, pues hizo esta maravilla de obra. Y aprovechando a este autor, pues ya de paso quería mostraros esta edición de Cuadernos Taurus de El Hijo del Hombre, que es la que ahora mismo me estoy leyendo. Y es una obra pues que es por el estilo, pero es mucho más breve y se centra un poco, creo yo, en la humanidad de Jesucristo. Y aquí pues empieza con el misterio de Dios niño, luego está la vida oculta, el misterio de la cruz, presencias de Cristo resucitado, la imitación de los verdugos de Jesucristo y presencia del Hijo del Hombre en el sacerdote. Aquí vemos otra vez lo de las presencias, como he dicho yo antes, que Cristo está presente en los pobres, pues aquí también está presente en los sacerdotes y en su iglesia, bueno. Pero como digo, para esto hay que tener fe para ver esas presencias. Si no se tiene fe, pues es difícil verlo. Se necesita un proceso. Bien, esta obra la dedicó el autor a Elie Wiesel. Dice aquí que fue un niño judío crucificado, porque fue un niño que estuvo en los campos de concentración de la época de la Alemania nazi, y se lo dedica a este niño. Muy bien, queridos lectores, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un tema que igual pues no es para todo el mundo, porque bueno, esto de los temas de la fe pues depende de cada uno, ¿no? Pero espero aún así que, pues bueno, aunque no tenga uno fe o no crea en Dios o lo que sea, pero no tiene por qué dejar de ser interesante. Y en estos días tan señalados para estas obras, pues que aprovechéis para coger alguno de estos libricos y os sumerjáis más en la Semana Santa si cabe, de una manera literaria. Pues nada más, muchas gracias, darle a me gusta, suscribiros para apoyar el canal y dejadme en los comentarios pues todo lo que opináis de todo esto que he estado diciendo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea pronto.